Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho per il vivo. Probablemente en su pueblo se le recordará. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está Fortú? Buen día, buen día. Buen día, ¿Cómo Lucho. están? Acá estamos. Graciela. Mira, Acá estamos en un nuevo intento por humanizar la realidad. Bueno, es un intento. La irrealidad. Un intento. Qué realidad difícil tenemos, ¿no? Está complicado, pero no todo es tan complicado. Hay gente que quiere hacer cosas interesantes, así que hay una iniciativa, el proyecto más urgente, es el título de una Proyecto nota. más urgente, perdóname. Sí. ¿Viste el envío de tropas nuevamente? Ha mandado Francia a Siria para proseguir la guerra. Bueno, en ese sentido... Ha mandado un portaaviones, o sea, es un desastre. Estados Unidos sigue bombardeando Siria, hablando de proyectos urgentes. Bueno, ¿no? ayer fue consagrado finalmente como candidato republicano Mr. Trump. Otro que Mr. garantiza que va a seguir la violencia. Y bueno, ¿no? él dice que, apuesta a, más armas, más control, más presencia, recuperar el honor americano que hemos perdido. Más violencia para terminar con la violencia. Claro, así que ahí estamos. Bueno, pero esta campaña que han iniciado amigos humanistas de 3 países, es una campaña interesante, muy graciosa, es la firma, quien la firma, que dice Comité para la Defensa del Sistema Nervioso Débil. Ajá, es el organizador. Es el organizador de esta campaña. Bueno, esto está basado en una frase o en un cuento escrito por Silo en el Día del León Alado. Bueno, la campaña básicamente es, generar conciencia respecto de la violencia, respecto de la guerra. Hay un video y dice: mientras dormimos se luchan guerras sangrientas y cuando queremos despertar, la muerte golpea nuestra puerta. Durísimo. Es duro, es muy duro, pero muy duro. Está bien descriptivo, digamos, ¿no? De la situación. La idea es poesía vivimos. Contra las armas. Poesía contra las armas. Porque es una campaña contra el armamentismo. Es una campaña, sí, contra el armamentismo y denunciando, todas las Poesía formas. contra las armas. Qué interesante. ¿En qué consiste, Fortu? La campaña, es muy simple. La idea es buscar un lugar que sea representativo, una fábrica de armas, alguna institución militar, y delante de esa institución cada uno puede leer una poesía escrita por uno o una que a uno le guste, filmar hacer un videíto, hacer un videíto. pequeño video y meterlo y meterlo en las redes, hacerlo circular y con esta leyenda. O sea, invita a sumarse a una campaña para generar conciencia desde las personas comunes, que somos las Mira, que... hay una nota que está en la agencia Presenza, y el periodista le pregunta, el promotor se llama... es un alemán, ¿no? Creo que sí, es Lutz Hannen. Ajá. Lutz Hannen es el promotor de la campaña, el que se ha inspirado para ponerla en marcha. Exactamente. Entonces le pregunta al periodista, ¿estás diciendo que debemos tomar conciencia de esto que nos pasa y hacernos cargo? Este es el objetivo de esta campaña, crear conciencia sobre la violencia armamentista en nuestro mundo de hoy y convocar a individuos y grupos a hacer su contribución.
a levantar su voz y reconocer que en otras partes del mundo existen muchos iguales a ellos. Eso es bueno. ¿Cómo cada uno va a creer que es el único que piensa así? O sea, que la idea es que tener en claro que no estamos No solos, estás solo, que claro, somos muchos. claro, con tu Dice que rechazo. somos millones. Necesitamos expresar esta aspiración profunda que tenemos, expresarnos con el mejor sentimiento y darlo a conocer a otros. Y entonces, tal vez, con esta conexión, con esta acción común, con esta campaña, haremos ver a los poderosos que hay una oposición fuerte de gente en todos lados, en todos los países, en todas las lenguas, que no acepta la concepción de la violencia. Todos podemos participar, niño, joven, viejo, mujer, Claro. hombre, grupo, partido, movimiento. Todos y cada uno podemos participar. Muy interesante, ¿no? Así que bueno, es una... Y decime, porque el tema de generar conciencia también está asociado, digamos, a la data, la información que hay Sí. sobre el costo multimillonario, la plata, los recursos que se ponen para sostener la violencia a través de la guerra. Y no es algo que está, en primer lugar, por la cifra, que uno no puede ni imaginársela, ¿no? Y no es algo que esté como tan a mano, tan a la vista todo el tiempo. Cuando uno tiene la noticia de invasiones, de guerras, uno no tiene tan a la vista lo que implica en materia de recursos. Mirá, por ejemplo, algunos datos. Dice, el 70% del comercio de armas procede de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Estos son los que tienen derecho a veto, que son los Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Y tienen armamento nuclear. Entre los 10 primeros fabricantes se encuentran también Alemania, España e Italia. Ajá. De 2001 a 2014 el gasto militar global aumentó el 50%. Una locura total, demencial. La violencia armada se cobra cada año la vida de unas 508.000 personas, la mayoría en contextos que no son de conflicto armado. Claro. Más de 1.000 empresas de casi 100 países fabrican armas pequeñas y armas ligeras. 1.000 empresas de casi 100 países. Ujú. Además, No, son- digamos, ya armamento Son No millones y militar. millones y millones y millones de... para la muerte y para la destrucción. Es increíble. ¿Cómo no sumarse a una campaña que promueva, no solo, digamos, que genere conciencia en otros, sino además que exprese a cada uno de nosotros en esa intención superadora de la violencia, que denunciamos esa violencia sistemática, que tenemos la necesidad y la obligación de denunciar de modo permanente? Mira, otro pequeño datito, dice, por otro lado, además de las muertes y el sufrimiento que todo esto implica, el presupuesto comprometido es increíble. Solo en 2015 se gastaron 1,7 billones de dólares en armamento militar. Lo asombroso es saber que con ese dinero, en un año podrían construirse diariamente 150 hospitales con personal cualificado y la mejor tecnología. Es decir, que el armamentismo nos impide resolver los verdaderos problemas urgentes: el hambre, la educación, el bienestar de la gente, la cesantía, la falta de democracia, el derecho de una cultura verdaderamente humana en el planeta. Todo está frenado por esta cultura violenta y la respuesta solo puede venir de la gente normal, cotidiana. No podemos esperar soluciones de nadie más. Ni de los políticos que llevan adelante estos países destructores y violentos, ni del poder económico, que obviamente su negocio está justamente en el negocio, en las armas, en la fabricación de armas, entre otras cosas, ni de los medios de difusión, cómplices como son de todo y esto. socios, cómplices, socios sin cuya complicidad no sería tan fácil avanzar contra la intención y la opinión de los pueblos, que no tiene canales de expresión. Por eso nosotros promovemos justamente
esta campaña es desde las personas comunes y sensibles, que somos miles de millones en todo el mundo. Lucho, Bueno. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Tenemos algo de música para nuestros oyentes que están deseosos de alguna melodía. ¿Sí? Bueno, cuando gustes. Ahí no. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Quererse libre, una sinfonía que hay que saber escuchar. Probablemente en su pueblo se le recorre. Bueno, muy bien, aquí Bueno. estamos nuevamente. Pasamos los teléfonos Sí. por las dudas que alguno quiera dejar algún mensaje. Opinar. Opinar. Los teléfonos son 4371-7045, 4371-7046. Estamos en Quererse Libre. Bueno, arrancamos entonces con una noticia interesante, pero vinculada siempre
a la violencia, que es la que está enseñoreada en este planeta y bueno, y está promovida lamentablemente, por quienes tienen todo el poder de decisión, ¿no? Hablábamos del armamentismo, y si aterrizamos en nuestro país, bueno, el tema de la violencia sigue estando instalado, pero ya no desde las armas, sino desde la política. Sí, si bien digamos, no hay una cuestión armamentista por ahora, habría que ver más adelante, pero la represión, realmente la falta de libertad que se está viendo, que alguien sube, por ejemplo, a un tren con un cartel y lo bajan del tren, con un cartel de oposición a Macri. Al gobierno. Uh-huh. Al gobierno. ¿Y no te enteraste Macri, la piba esa que estaba dando de amamantar a un chiquito? En San Isidro. En San Isidro, sí. Una piba de 22 años que estaba con un bebé de 9 meses y parece que había ido al banco, no sé qué, tuvo que esperar muchísimo y entonces el bebé lloraba, obviamente tenía hambre y ella salió y se sentó ahí en una plaza y le estaba dando la teta y se acercaron dos policías, dos mujeres, dos pibas también, porque tenían, según describe esta chica, tenían como la edad de ella, ¿no? Y entonces le dijeron que estaba prohibido por ley lo que ella estaba haciendo, había una ley que prohibía que alguien, una mujer, en una plaza, amamantara a un bebé. Con lo cual la piba reaccionó porque, como decirte, o sea, es bastante básico que no puede existir, bueno, no puede existir una ley que prohíba que una mujer amamante a su hijo, o sea, en la vía pública. Es una locura, es impensable, es delirante. Entonces ella, bueno, obviamente que se resistió, ¿no es cierto?, a eso, y entonces llamó a unos policías que estaban en la vereda de enfrente, que eran 2 varoncitos ya, no 2 chicas. Y bueno, por supuesto que ella dice que medio sintió que la despreciaban, ¿no?, y la maltrataban porque ni se hicieron eco de este reclamo que ella hizo. No solo eso, sino que la trataron así como con menosprecio, ¿no? Y yo pensaba inmediatamente, con cabeza de otro momento, te digo, bueno, tiene que ir a hacer la denuncia, qué sé yo, ¿viste?, ante un organismo público. O sea, es lo primero que te surge, denunciarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hoy no hay donde denunciar esas acciones. Se ha desarticulado todo. Se ha desarticulado todo. Entonces, ¿te acordás que en una época decía, hay que ir al INADI? Claro. Bueno, no sé dónde está. El INADI desapareció, echaron a la gente, no existe, no cumple la función esencial que tenía. O sea, no hay a quién quejarse, no hay dónde llevar una denuncia de este tipo, que es de maltrato en lo más básico de tu humanidad, ¿no? No hay garantías, en realidad no hay garantías. Es decir, hay derechos que están escritos en algún lugar, pero no hay garantías para el ejercicio de esos derechos. Y eso es muy grave, y eso es violencia, ¿sabes? No es la violencia de pegarte un tiro, pero es la otra, ¿no? La más disimulada, la más solapada, las violencias invisibles, ¿no? Lo que me hace pensar, digamos, que estas 2 chicas que pues, se largan a tratar de tener, no sé, me parece como... ¿Qué formación tienen? Claro, es como si en estos pocos meses, porque esto hace unos meses hubiera sido impensable una cosa así. Así es. Sin embargo, en base a esta situación, a otros videitos que han estado circulando de gente, por ejemplo, que con una remera que decía algo a favor del gobierno anterior o en oposición al gobierno actual, enseguida la policía
trata de sacarlos, y cuando le dicen, bueno, pero yo tengo una remera puesta, no, pero usted no puede estar acá porque ustedes con el gobierno anterior hacían lo que querían, pero con este gobierno nosotros tenemos la directiva de que no pueden hacer lo que quieren. Bueno, yo te voy a decir lo que pienso, Fortu, porque eso obedece a una capacitación. Y ahí hay un bache de la etapa anterior, porque mientras no se modifique de raíz el sistema y los planes de capacitación de la policía, no vamos a salir. Se han reprimido, entre comillas, durante la vigencia de otra línea política. Entonces, pero eso está como ¿cómo decirte? Eso está en el ADN de los que ejercen la función de policía. Claro. Está en esa formación básica que reciben y después, por supuesto, la van fortaleciendo. Porque no es posible, porque, a ver, esas dos mujeres, ¿por qué tenían que, aunque reciban órdenes hoy, ahí hay una falta de sensibilidad, hay una falta de humanidad, de sentido humanitario, no te surge, o sea, si no estás en situación de que te están filmando, de que te tenés que estar dando una respuesta, ¿por qué tenés que ir a enfrentar a alguien, a una mujer dando de amamantar a su niño? Es muy brutal. Yo no sé si con la cabeza, como uno está con tanta problemática hoy, que si no puede pagar el gas, la luz, no sé qué, yo no sé si esto también no le pasa de largo y no nos paramos a pensar. Es muy brutal que la policía, que cualquier persona denuncie, señale, pero que la policía actúe de ese modo, me parece a mí que es un signo muy preocupante, muy preocupante. Sí. Entonces, yo, ¿sabes qué? Esto lo uno con lo que vengo escuchando y venimos escuchando todos en realidad frente a esta brutal avance contra la población, que es el monstruoso tarifazo, además de los despidos, además del aumento sin límite y sin control de los precios que van minando la capacidad adquisitiva de todo el pueblo. Escuchar el desprecio, porque muchos hablan de la insensibilidad de los funcionarios de gobierno, de todos sin excepción, no solo el presidente, de ahí para abajo todos. Pero ¿sabéis que ni siquiera es un tema de insensibilidad? Creo que es peor, es desprecio. Es desprecio. Cuando vos te dicen que, bueno, que de última te estás quejando que son 2 pizzas menos que vas a comer, es un desprecio brutal hacia la gente. Cuando Macri se refiere a los que andan en patas, que parece que le abren la puerta a él en patas y gastando energía, porque seguramente están muy calefaccionados en patas y con remera, él habla de lo que él ve, que son sus amigos, que son los que están en la misma situación que él, que es lo que debe haber visto siempre, como el otro ministro, que dice, lo que pasa es que en verano la gente, ¿de quién habla? Con aire acondicionado, en vez de apagar el aire acondicionado, si hace mucho frío, abren las ventanas. ¿Ellos dónde andan? ¿Ellos a qué sector pertenecen? Al de la gente que tiene mucha guita, al de la gente que tiene un gran poder económico. Esa es la gente que abre la ventana para que entre un poquito de calorcito porque no se bancan el aire acondicionado. ¿En qué casa? De una persona común, de clase media, y no hablemos más abajo, de clases más desprotegidas. ¿A quién le están hablando? Están hablando para otro país, no están hablando para el común de la gente. ¿Quién derrocha? ¿Te has dado cuenta? Bueno, basta, se terminó, a no derrochar más. ¿Quién derrocha? A ver, a mí me han criado, yo he sido siempre de clase media arañando, porque cada tanto una caidita para abajo, ¿no? Pero digamos, nunca he pasado de ahí en toda mi vida, la vida de mis padres. Hemos pasado situaciones muy difíciles, ahí digo, arañando a veces y otras veces cayendo un poco más abajo.
Y en mi casa, y yo, digamos, yo me he criado así y lo mantengo hasta el día de hoy, en mi casa las luces se prenden en el lugar donde vos estás, no está toda la casa con las luces encendidas y entonces vos estás en un solo ambiente de la casa. O sea, cuidar la luz, pero como una cosa incorporada a ese cuidado, no porque nadie te esté apretando, que no sé qué va a pasar. Entonces, digamos, en mi casa, o sea, enciendo el gas para cocinar y lo apago. No es que tengo las 4 hornallas prendidas y dilapidando energía. Eso no lo he hecho nunca. Y como yo, no es que me ponga de ejemplo, quiero decir, yo soy en todo caso el ejemplo de lo que es habitual, de uno más de la clase media, que no dilapida nada, que no deja el agua saliendo horas. Nada, que uno cuida, también hay concientización respecto del cuidado, ¿no? De la energía. Acordate en la época en que se cortaba la luz, bueno, porque había una sobredemanda, y entonces uno pensaba, bueno, nada, uno la cuidaba justamente para que no hubiera tantos cortes, para que no hubiera gente que estaba semanas sin luz. Entonces uno hacía eso sin que nadie se lo dijera, pero era en todo caso una cuestión solidaria, digamos. Vos decís, voy a hacer un esfuerzo, usar menos luz, usar menos gas en invierno, porque hay sectores donde no llega por sobredemanda. Pero eso es una cosa bien diferente a esta brutalidad que baja desde el gobierno como política de Estado, donde ahora te dan recomendaciones para que gastes menos luz, por ejemplo. Y es la verdad indigno. El otro día escuchaba, no te estoy dando ni un segundo para que metas un anuncio, pero estoy como, es como estoy viendo la otra parte, digamos, ¿no? Esa que suele pasar desapercibida, porque mientras tanto en la mayoría de los canales están poniéndote millones de dólares arriba de una mesa y te muestran y te muestran y te muestran los millones de dólares, y entonces te distraen de los temas fundamentales. Pero el otro día escuchaba a un tipo muy jovencito, experto, según decía el cartelito, en el tema energético, y vos sabés que me gustó el planteo, porque antes de que él hablara en un canal de televisión, estaban pasando, según sugerencias del gobierno y de algún otro iluminado, que nunca falta, chupa media, cómo ahorrar luz. Entonces, desenchufá todos los aparatos, porque si vos los tenés enchufados, mientras está enchufado, aunque no esté prendido el aparato, de todos modos está gastando luz. Entonces, mientras ese señor decía eso, yo pensaba, a ver, en mi casa, yo soy una tipa de 65 años, 66, acabo de cumplir, me había olvidado, 66, bueno, no sé si le suma mucho. Los aparatos en mi casa, televisión, la video, qué sé yo, que está siempre enchufada, el lavarropa, el secarropa, las lámparas, ¿no? Las lámparas del living. Los enchufes están a 30 centímetros del piso, ¿no? Pues así están colocadas las tapas de luz. Entonces yo me imaginaba que yo a la noche empiezo a desenchufar, me agacho, Sí. tengo que agachar, y empiezo a desenchufar todo, ¿no? Entonces, al otro día me levanto y tengo que empezar en el momento en que yo quiero prender el televisor, a enchufar todo. Entonces después, a la noche, vuelvo a desenchufar todo, me vuelvo a agachar. Es indigno, es indigno. No, aparte, imagínate lo que puede consumir un televisor apagado. Nada. Bueno, nada. Es bueno, absolutamente nada. Bueno, entonces, el economista el experto, un tipo muy sensible, me pareció, lindo tipo, porque además se lo pasa leyendo, después lo vi en otros canales, digamos que el acceso a los servicios públicos esenciales como la luz, el gas, el agua, son derechos humanos básicos, y él se lo pasa leyendo los documentos internacionales, también para crear conciencia de eso, ¿no? Entonces él destacaba, ¿cómo puede? No es posible que vos tengas que hacer eso, andar desenchufando, de andar prendiendo una sola lamparita, de que sea una lamparita de 20 para que no gaste. Entonces él dice, eso es el deterioro acelerado de la calidad de vida. No tenemos que transar nosotros en aceptar el deterioro de nuestra calidad de vida. No es así, es al revés. Los gobiernos tienen que poner las condiciones para que las personas vivamos dignamente. Es como
invierten el asunto y entonces, además, te están anunciando que el año que viene, o sea que esto es provocativo, además, es una gran provocación, el año que viene vuelven a aumentar las tarifas que hoy están cuestionadas por todo el mundo, absolutamente todo el mundo, la justicia está dando la razón. Es una brutalidad, es un abuso, es una violación de derechos básicos esenciales y ellos ya están anunciando que van a seguir aumentando las tarifas. Si esto no es violencia, ¿qué será la violencia? ¿qué será la violencia, no? ¿Está Lucho por ahí? Tenemos otro temita musical. Mirá que yo estoy embalada, así que si quieren que me calle... mientras viene Lucho. Un poquito de música porque estoy un poquito embalada, Lucho. Ah, bueno. Tranquila. Pará. Ni llegamos a decir quién cantó el tema anterior. Que bueno, yo te digo Alfredo Citarrosa. El gran Citarrosa. Samba para usted. Para vos, porque como Gracias, todavía no tenía mucha confianza, le decía samba para usted en lugar de samba para vos. Vamos, Lucho. Buenos Aires tiene un río que lo acuna, que lo besa. Si no fuera así, ay, qué gran tristeza. Tiene noche y en su magia una gris melancolía. Si no fuera así, no me gustaría. Tiene canto, tiene vino al amanecer y un amigo en el camino. Siempre ha de tener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco, de Piazzolla. Si no fuera así, qué ciudad tan sola. Buenos Aires tiene el vuelo de palomas, qué alegría. Si no fuera así, yo me moriría. Tiene el juego de los niños en las plazas asoleadas. Si no fuera así, no tendría nada. Tiene canto, tiene vino al amanecer y un amigo en el camino. Siempre ha de tener. Tiene el tango tan sentido de Pichuco, de Piazzolla. Si no fuera así, qué ciudad tan sola. Yo también, y mucho más. Y estamos re bien. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. ¿Estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mira, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. No toda promesa es verdadera. ¿Estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Muy bien. Qué bueno el buen humor de la gente. Acabamos de escuchar Si Buenos Aires no fuera así por Eladia Blasquez. Muy lindo tema. Bueno, quería leerte algo de una publicación en Facebook. Dice, no hay que ser semiólogo ni psicoanalista para comprender el discurso.
siempre referido a nuestro presidente. Dice, cuando nos habla a nosotros, ¿no? Es decir, a la gente común, él se coloca por fuera de esa persona del plural. Entonces, ¿qué dice Macri? Si están en sus casas, en remeras y en patas, es porque están consumiendo energía de más. Es decir, ustedes, dice él, ¿no? Claro. Ustedes son los que consumen de más. El sujeto de las restricciones, ¿quiénes son? Ustedes. Exacto. ¿No? Muy bien. Cuando les habla a los dueños del capital, Es buena esa. él se incluye Claro. y dice, ya no será necesario escondernos. Ahí aparece el nosotros, Claro. el sujeto de la acumulación. Claro. Y dice, qué cosa el lenguaje, ¿eh? Tan buchón, ¿no? Exactamente. No Pero podés bueno, esconder nada. Es muy bueno, ¿eh? El pez por la boca muere, dice, y bueno, y Macri Veremos cada vez si que muere. habla, dice que se va a acabar la joda, además. Se acabó la joda, dijo. Así Ahí es. parece que hay un reportaje que le ha hecho La Nata, vergonzoso. Vergonzoso porque vi un pedacito que pasaron ayer y La Nata, el super periodista, le deja pasar explicaciones que no tienen explicación. Y en ese reportaje parece que dice que se acabó la joda. Mira vos. Sí, se acabó la joda, no parece que se hubiera acabado la Parece joda. parece una reflexión propia. Dice. No parece que se hubiera acabado la joda, ¿no? Porque lo primero que hizo es darle grandes beneficios a las corporaciones, ni bien asumió, desfinanciando al Estado. No se acabó la joda. Salvo que el acceso a derechos, en igualdad, para Macri, eso sea una joda. Entonces, con eso está terminando. Como te acordás la política de derechos humanos, que él decía que era un curro. Pero relacionado con esto que vos mencionabas sobre el lenguaje, él habla de la joda, se acabó la joda, dice en este reportaje, la mafia, el curro. Yo lo voy a decir de otro modo, esto que expresaba también ese comentario de Facebook. Aquello de que la lengua va donde la muela duele, ¿no? Así es. El que habla, Macri, estuvo procesado por contrabando. Y procesado por contrabando en una época en la que gobernaban sus amigos y tenían manejado además al Poder Judicial. Así y todo, por supuesto, o sea, era indisimulable. A él lo procesaron. Por supuesto que la corte adicta del menemismo lo liberó. Pero él tuvo una causa por contrabando. Sí, me acuerdo que hasta Caballo salió a defenderlo. Claro. Y después también fue procesado por escuchas ilegales. ¿Te acordás que puso a un jefe de policía con el que tenía este servicio, digamos, para escuchas ilegales? Por eso fue procesado, que era el Fino Palacios, que después terminó, él lo defendió con uñas y dientes cuando lo increparon y le dijeron que tenía que darlo de baja como jefe de la policía porque era un delincuente. Él lo defendió, puso las manos en el fuego porque había estado vinculado con su autosecuestro. Su secuestro. Sí. No era en auto, parece Sí. que era en colectivo. Bueno, Sí. Y que además el Fino Palacios está procesado ligado a delitos gravísimos, ¿no? Y el mismo Macri, él está siendo investigado por posible evasión, lavado, a través de las empresas offshore o sus pantallas, digamos, ¿no? Las empresas offshore son pantallas. Así que cuando él dice que se va a acabar la truchada, dirá esto, que no piensa abrir más sociedades en el exterior, en Panamá. Estará hablando él de su situación personal, parece, ¿no? Una vergüenza. Dijo algunas otras cosas, ¿no? Que están en ese reportaje. Pero a mí lo que más me quedó grabado es esta cosa que va en la línea del desprecio hacia la gente. Y en esta, digamos, en esta denuncia de desprecio, también lo incluyo a La Nata, también incluyo al periodista, porque también facilitan
que él salga a decir esas barbaridades. Nadie se le cruza, nadie lo increpa, nadie actúa en representación, digamos, del pueblo, ¿no? Nadie asume la representación, la voz del pueblo, digo, no la representación en términos políticos, la voz del pueblo, ¿no? Porque de algún modo los medios y el periodismo debería ser la voz de los que no tienen voz, de los que no tienen la posibilidad de estar enfrente de un micrófono. Bueno, supuestamente esa era la posición que tenía Lanata frente al gobierno anterior. Él, digamos, tenía que ser... claro, siempre hablaba de lo que la gente decía y la gente quería y reclamaba, claro, ¿no? Y ahora... es vergonzoso verlo cuando le pregunta a Macri por los aumentos, que el otro dice una barbaridad y es que ha sido un error, el tarifazo es un error de comunicación, dice Macri, y el periodista en la cara no lo puede disimular porque no puede tragar ese sapo, pero lo traga, y se la dejan pasar, ¿no? Y lo dejan que diga cualquier barbaridad. Macri dice parecen esas declaraciones, se lo puede ver el domingo, habrá que verlo a la nata y bueno, habrá que tragarse el sapo. Basta de mafia, de afano, basta de afano. O sea que parece que va a dejar de afanar Macri y que le va a decir a todos sus amigos también que dejen de afanar. Los de las corporaciones, los que ponían y ponen coima para recibir la adjudicación de obra pública, ¿no? Bueno, muy interesante. Sí. Una campaña, o por lo menos el pedido no campaña, el pedido de algunos que dicen, bueno, investiguemos la obra pública, pero investiguemos en todos lados, a nivel nacional, y también lo sucedido acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver qué es lo que pasó durante estos últimos 8 años. Y entonces el tema se corre, desaparece de los grandes medios para que vos no estés alerta y atento a eso. Una de las últimas cosas que dijo respecto al reclamo de la gente: tenemos la vocación. Vocación. No se sabe para qué. Tenemos que explicar, y escucha esta, y desarrollar la paciencia al infinito para que este diálogo sea fructífero. O sea, él dice que tiene que tener paciencia frente a los reclamos. Paciencia, o sea, bancarse los reclamos y seguir adelante. Paciencia, no tiene vergüenza. Macri no tiene vergüenza y no tiene límite en su desprecio hasta la gente. No tiene límite y bueno, y yo creo que esto que nosotros registramos como un robo y un despojo, ellos tratan de disimularlo mostrándote los dólares de López y los dólares no sé de quién más, ¿no? Yo creo que claramente en este gobierno lo que manda es el capital, y cuando lo que manda es la ganancia del capital, la vida se deshumaniza al extremo, y eso es lo que está pasando. Y se deshumaniza al extremo porque no hay límite para la ganancia. Entonces, cuando no hay límite para la ganancia, no hay límite para la pobreza, no hay límite para el empobrecimiento, no hay límite para la injusticia, y no hay límite para la violencia. Si no hay techo para la ganancia del capital, no hay piso para la pobreza. Siempre se puede caer más abajo. El piso fue la asignación universal por hijo. El piso fue la jubilación para todos. El piso fue el procrear, el progresar, la asignación a embarazadas, el plan Cunitas, el conectar igualdad, el fútbol para todos. Para todos. Un piso que lo han dinamitado en 6 meses. Sí, Macri lo hizo. Macri lo hizo. ¿Podemos escuchar un tema más, don Luis? ¿Tenemos? Dale, gracias.
flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Bueno, escuchamos Deja la vida volar de Víctor Jara, interpretada por Víctor Jara. Bueno, un malogrado cantante, cantautor en la época de Pinochet. Chileno. Un cantante chileno. Vos sabés que estuve en Ecuador hace poco y fui a un museo maravilloso. Estoy tratando de acordarme el nombre del autor, del pintor, escultor, Guarasamín. Guarasamín. Que en unos murales plasma, digamos, el drama del asesinato de Víctor Jara, igual que plasma la tragedia, la brutalidad y el genocidio en estos países latinoamericanos, del sur de Latinoamérica, Uruguay, Argentina, Chile, en unas obras extraordinarias, ¿no? Y ahí hay a la entrada hay unos murales que dice: por los niños que cogió la muerte jugando, por los hombres que desfallecieron trabajando, por los pobres que fracasaron amando, pintaré con grito de metralla, con potencia de rayo y con furia de batalla. Extraordinario este tipo, una sensibilidad, un pintor así con un contenido social muy impresionante. Y ahí también había una obra, no de él, donde una escultura
hecha apoyada sobre el piso. Ajá. O sea, la tenías que ver como desde arriba, la imagen, Ajá. subido como a un murito, hecha en cobre, el descuartizamiento de Tupac Amaru. Impresionante, impresionante. Bueno, nada, venía a cuento del tema que escuchamos recién. Y ya que andamos Víctor por Jara. Ecuador, seguimos en Ecuador. A ver. Porque en Ecuador hay unas cuevas que fueron descubiertas ya hace unos cuantos años. Se llama la Cueva de los Tallos. El nombre lo toma de unos pájaros que habitan en esas cuevas, que son, digamos, ciegos, son pájaros ciegos, funcionan más o menos como los murciélagos, no son murciélagos. La característica de estos pájaros es que se encuentran en otras cuevas de características similares, por ejemplo en Venezuela. Entonces está la idea, y los pájaros están solamente ahí dentro de la cueva, no salen. Ajá. Entonces la sospecha es de que esa cueva de entre Ecuador y Venezuela que esté conectada. De hecho hay historias que hay conexiones a través de cuevas en toda la cordillera, desde Tierra del Fuego para arriba. Bueno, en esta cueva, lo llamativo, digamos, los cuidadores de esta cueva son los indios shuar o conocido como jíbaros, los conocidos reducidores de cabeza. Ajá. Vi en un museo en Ecuador cabezas reducidas sí. por los jíbaros, sí. Claro. Bueno, un argentino precisamente, es una historia, te digo, de película, donde entra la masonería, los mormones, tesoros milenarios, placas de oro, también de otros metales, esculturas, escondidos o guardados en esa cueva. Este argentino, en realidad naturalizado, es un húngaro, que allá por los años 69 hizo una exploración. Él le llega a su conocimiento que hay unas cuevas, que en esas cuevas hay restos de culturas antiquísimas. Entonces, bueno, él se traslada, además es un autodidacta, pero también estudioso de las distintas culturas. Y finalmente él se conecta con estos aborígenes de esa zona y resulta que puede hablar con ellos en el lenguaje de ellos, que es muy parecido a un húngaro, a un lenguaje húngaro antiguo, o la raíz que se llama el magiar, y parece que es muy parecido al idioma que hablan estos indios acá en Latinoamérica. Qué interesante. No, una cosa rarísima, porque además él, digamos, se ha inspirado en otros autores donde plantean que en realidad, ha ido, por lo menos algunos pueblos europeos han nacido aquí, en América, y que desde América se han instalado, no todos, pero algunos pueblos. Por ejemplo, los vascos, sí. ¿no? Y estos húngaros, o sea, podrían haber, esas culturas podrían haber nacido acá en América. Interesante. Entonces, en el 65 hace una primera exploración por su cuenta, con otro. Este es un húngaro que se nacionalizó argentino. Él quería, digamos, que este descubrimiento fuera apadrinado por la Argentina, en ese momento un gobierno militar, creo que de Onganía, donde en principio le iban a facilitar los recursos como para poder hacer esta investigación. Finalmente quedó todo en la nada. La hizo él por su cuenta, con otro argentino que se llama Julio Goyen Aguada.
el húngaro es Juan Moritz, Goyen, de muy chico se hace mormón. Entonces, bueno, se hacen muy amigos, hacen una primera exploración, llegan a un lugar dentro de las cuevas, porque con muchos pasadizos, inclusive tienen que hacerlo en un momento donde bajan las aguas, entran a ese lugar, y ahí parece que hay una biblioteca, ¿no? Una biblioteca con infinidad, miles de placas, donde describen la historia de una cultura que no se tiene memoria, ¿no? Podría estar relacionada con los atlantes. O sea, qué interesante. Es fantástico. No sabemos, finalmente nunca se pudieron mostrar esas placas. Hubo algunas placas que tenía unas placas que tenía un cura que supuestamente provenían de ese lugar, pero desaparecieron también. Entonces, bueno, nada, es una cosa de película, si bien real. Acá tenemos un llamadito, Cristina de Caballito. Bueno, gracias, nos dice que es hermoso el programa. Disculpa. Estamos tratando de leer, qué es lo que dice. Y ya nos vamos. Ya. Bueno, sí, dicen palabras vacías, así es. Bueno, gracias por los llamados. Ya nos vamos hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Un abrazo, chau. Gracias. Llegaron esos individuos a ser lo que son.